¿En qué se basa el éxito de un negocio? Principalmente tenemos que hacer una investigación y una planificación. Yo, Luis Lobo, Luis Lubier, Lobo en la carretera, voy a iniciar un negocio. Bien sea transporte, bien sea venta de electrodomésticos, bien sea una panadería, cualquier negocio, una venta de repuestos. Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en cualquier negocio. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Es la investigación y la planificación. Antes de investigar, tenemos que identificar el nicho. ¿Qué es el nicho? El sector donde vamos a trabajar. Si usted va a ser dueño operador, usted entiende de que su nicho es la carga express. Si usted quiere ser dueño operador de cargas normales, camiones trucks, ya sabes que tú necesitas planificar, necesitas una licencia CDL, necesitas un examen antidoping, necesitas ciertos requisitos para operar. Si vas a hacer carga express, no necesitas licencia comercial, no necesitas libro electrónico para el caso del cargo van, para el caso del truck si lo necesitas. Eso es lo que engloba una planificación. Es lo que lleva una planificación. Y si vas a hacer tu negocio personal de cualquier otro rubro, tienes que identificar el nicho. ¿Cuál es el nicho donde tú te vas a enfocar? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el público o el cliente objetivo final que tú te vas a enfocar? ¿Okay? Principalmente, en el negocio del transporte, identificar el vehículo que se adapta a tus necesidades. Yo quiero ser dueño operador de cargo van, yo quiero ser dueño operador de bus truck, yo quiero estar 21 días en la carretera, nada más quiero estar 10 días, yo quiero ser mi propio jefe. ¿Qué vehículo necesito? Tienes que tener claro, no hacerlo impulsivamente, de comprar cualquier vehículo para luego tener situaciones. En el caso de un negocio personal, identificar todas las herramientas que tú necesitas. Vamos a ir haciendo así el video, comparando, tomando como ejemplo el negocio que yo hago, el negocio que nosotros hacemos en cuanto al transporte, pero a su vez voy haciéndoles el comparativo de lo que es cualquier otro tipo de negocio que ustedes deseen comenzar. Para los que no saben, tengo alta trayectoria en el manejo comercial, en la creación de negocios, aparte del negocio del transporte, llevo otros negocios personales que he ido desarrollando desde cero y hoy en día tienen éxito. Entonces quiero compartir con ustedes todas esas habilidades, todas esas estrategias que me han permitido desarrollar cada uno de mis negocios. ¿Okay? Muy importante, explorar opciones de financiamiento. Si tú vas a iniciar en el negocio del transporte, por supuesto que tienes que optar por un crédito. ¿Cómo está tu crédito? Cuento con el crédito. Hay un animalito por aquí, me disculpo. ¿Cómo está tu crédito? Si realmente aplicas para comprar un vehículo, si vas a obtener el financiamiento, de qué manera esto te va a repercutir para una póliza comercial, si va a funcionar el financiamiento para adquirir la póliza comercial, si me va a salir muy elevada, si me va a salir muy baja. De igual manera, en un negocio personal o otro tipo de negocio, de otro nicho que estés comenzando, tienes que evaluar el financiamiento que tú puedas tener. Tienes un capital para comenzar, ejemplo, vas a montar una venta de repuestos. ¿Qué necesitas? Principalmente necesitas la creación de una compañía, necesitas la creación de un Tax ID, necesitas la licencia. ¿Dónde vas a vender? ¿Vas a vender en una tienda física? ¿Vas a vender online? Si vas a vender online necesitas la licencia. Si vas a vender en una tienda, ¿qué necesitas? ¿Qué permisología necesitas? Si no cuentas con el capital, ¿qué tipo de financiamiento tienes que recurrir? ¿Qué tipo de préstamo vas a pedir? O en este caso, si vas a entrar en el negocio, para poder flexibilizarte, obtener una sociedad. ¿Ok? Muy importante. Y esto vamos a enfocarnos en la industria del transporte, a los dueños operadores. Construir tu marca y marketing.
Esto es algo que nosotros pasamos mucho desapercibido. Cuando tú te vas a iniciar como dueño operador en el negocio del cargo van o bien sea del Boss Truck, la mayoría, me atrevo a decir que el 75% de las personas que están en este negocio lo hicieron como una vía de escape. Anteriormente estaban trabajando en un warehouse, anteriormente estaban trabajando en una empresa X, estaban haciendo aplicaciones, estaban haciendo deliveries de comida, estaban haciendo deliveries de cualquier otra compañía, de Amazon, y no se sentían a gusto. A pesar de que muchas de esas aplicaciones generan rentabilidad, no se sentían a gusto en lo que estaban haciendo. Ven el negocio del transporte, invertir en un box truck, invertir en una cargo van, convertirme en mi propio jefe, de igual manera obtener mayor dinero, pero lleva sacrificios. ¿A dónde quiero llegar? Cuando tú entras en el negocio del cargo van, tú estás limitado. O muchas veces tú te resignas a estar limitado. Voy a trabajar con un dispatcher, voy a trabajar con una compañía. Y así te pasan los meses, te pasan los días y sigues trabajando bajo el manto, bajo esa sombrilla de ese dispatcher y de esa compañía. Sí es muy bien cierto, y esto que voy a hablar es un poquito hablar para detrás y hablar para adelante, pero yo viví ese proceso y gracias a Dios el truco me salió bien. Aquí les quiero hacer referencia a una autoridad, a los permisos para transportar carga, DOT y MC. Es muy bien cierto que los dueños operadores que ya están en el negocio, cuando ustedes inician en este proceso, si tú tienes un DOT o tienes un MC number, las compañías más importantes no te van a contratar. Te van a ver como una competencia y posteriormente no te van a contratar. Entonces, si creas los permisos para buscar cargas por tu cuenta, no tienes la autoridad pertinente, porque el negocio del cargo van y del Boss Truck funciona totalmente distinto a los diferentes, el negocio del cargo van específicamente funciona totalmente distinto a cómo funciona un negocio del Boss Truck. Tu autoridad tiene que tener 1 año y medio a 2 años para poder empezar a obtener cargas por tu cuenta. Pero hay un dicho que dice, el que no arriesga, no gana. Miren mi caso, y es una de las cosas que me motivó el día de hoy a hacer este video. Yo pasé sacrificios en mis inicios, muchas compañías no quisieron trabajar conmigo, muchas compañías me dijeron, tienes MC number, tienes DOT activo, no podemos trabajar contigo. Posteriormente, eso me llevó a trabajar con las peores compañías. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Dicho por las compañías que no son tan buenas. Digamos que la palabra mala no existe. Siempre va a existir una complejidad en una compañía, siempre va a existir un problema en una empresa, pero es de la forma como tú abordes la situación o como te aboques a hacer tus funciones. Yo sobreviví, no les voy a negar, pasé muchas dificultades en mis inicios, pero hoy en día, gracias a que tengo una autoridad, gracias a que tengo un MC number, me ha permitido crecer. Tengo algunos camiones, tengo ya choferes contratados, están trabajando, me están produciendo dinero pasivo semanal. ¿Por qué el logo de la carretera sigue en la cargo van? Porque siempre les he dicho que el negocio del cargo van no da para contratar un chofer. Entonces, aparte de que me gusta viajar, posteriormente no me da la rentabilidad pertinente para contratar y tengo que seguir yo en la carretera, cosa que me apasiona y que me gusta. Hablando de un negocio aparte de otro nicho, si tú no haces un marketing, si tú no construyes tu marca, y es lo que les quiero hacer referencia por parte del transporte, yo he llegado a donde estoy porque yo, gracias a la autoridad que pude generar, hoy en día ya tengo una marca, tengo un logo,
me he dado a conocer, busco el 50% de mis cargas por mi cuenta, soy mi propio dispatcher. Eso es construir una marca y construir tu marketing. ¿Cuál es el mensaje que te quiero dar a ti, dueño operador, y a ti, futuro inversionista, bien sea de cualquier otro nicho que quieras iniciar? Si tú no desarrollas tu marca, si te quedas siempre debajo de una persona, ahí vas a estar. Bien sea en un trabajo fijo o bien sea en tu negocio personal. Dueños operadores que ya tienen 1 año y medio operando, ¿por qué ser conformistas? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué no arriesgarse? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione. Ustedes mismos, ustedes tuvieron este miedo cuando iniciaron este negocio. Si el negocio del carbón no funciona, si el negocio del bus truck no funciona, ¿y qué voy a hacer con este camión? ¿Qué voy a hacer con esta inversión y todo este dinero que estoy pagando? Aquí estás, has tenido éxito, has pasado dificultades, has pasado adversidades, pero has tenido tu rentabilidad que tú deseas. Eso es lo que te quiero, el mensaje que te quiero dar. Inténtalo, empieza a independizarte, ya puedes obtener una autoridad, empieza a madurarla. Sí está consciente que muchas empresas no van a trabajar contigo. Está preparado para ello, pero para eso existe lo que hablamos del tema anterior, una planificación. De igual manera, si tú vas a iniciar tu negocio o quieres tener éxito en tu negocio, cualquiera que inicies, tienes que construir tu marca. Y el marketing es tu mejor aliado. Las redes sociales. Aprender a vender. Aprender a promocionar. Mandar emails a las compañías. Este es mi producto. Este es mi servicio. Yo soy dueño operador, tengo estos vehículos, tengo 2 cargo van, tengo un bus truck. ¿Por qué tengo que trabajar debajo de un broker? ¿Por qué tengo que trabajar debajo de un dispatcher cuando yo puedo trabajar por encima? Eso es lo que les quiero decir y el mensaje que les quiero explicar. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo streaming. Disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Sigan rodando y no desmayen. Manténganse siempre firmes y persiguen sus sueños. Muchas gracias, que pasen buenas noches. El dinero está en la cartera.